el Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor y el plan de humanización, y con el patrocinio de las compañías Grunenthal y Janssen, esta jornada sobre dolor crónico post-COVID. Son las cuartas ediciones que celebramos en la escuela sobre esta temática. Ya en el año 2018 hicimos las primeras jornadas sobre dolor en la infancia y adolescencia. En el año 2019, Jornada de Dolor y Salud en el siglo XXI. El año pasado, aprovechando a raíz de todo el cambio que hubo por la pandemia, los cambios tecnológicos a los que nos tuvimos que adaptar, hicimos una jornada versada en la temática Humanizando las tecnologías, y este año nos vamos a centrar en el dolor crónico post-COVID. En esta ocasión estamos innovando con un formato mixto, presencial y virtual. Son las primeras jornadas que organizamos así. Estamos muy ilusionados porque es una forma de trabajar nueva que nos está permitiendo tener un alcance muy amplio. Ahora mismo hay conectadas más de 1000 personas que nos están viendo a través de streaming aproximadamente, aparte de las personas que estáis aquí en el salón de actos. Y todo pues para a lo largo del día reunirnos y reflexionar en torno al dolor crónico y los avances en la atención y las nuevas necesidades percibidas. Y bueno, este formato también nos ha permitido, además de que se conecten tantísimas personas y estemos tantísimas personas, el que ponentes de otras nacionalidades que están ahora mismo en otros sitios, en otras ciudades de altísimo nivel, puedan conectarse hoy y estar con nosotros también hoy presentes en la jornada. Bueno, antes de continuar, pues quiero agradecer a quienes me acompañan hoy aquí en la mesa, al doctor Ignacio Velázquez, director del anestesista y director del Plan Integral de Dolor, actualmente coordinador de la Unidad del Dolor del Hospital de Alta Resolución de Guadix, también vicepresidente de la Asociación Andaluza del Dolor y coordinador del Grupo de Trabajo de Opioides de la Sociedad Española del Dolor. A la directora del Plan de Humanización, Consuelo Artero, enfermera, doctora en Ciencias de la Salud y directora de Cuidados de la Agencia Sanitaria Hospital de Poniente. Por supuesto, dar las gracias a los patrocinadores de la jornada, que desde el principio nos han apoyado firmemente en este proyecto, en una relación, creo que de colaboración en un marco de transparencia y ética profesional. Son Grunenthal y Janssen, que están hoy también aquí presentes. Por supuesto, a los ponentes por su generosidad para sacar tiempo de su agenda en un momento en el que estamos todos muy ocupados, con muchas ocupaciones, y bueno, por su generosidad para transmitirnos su conocimiento y su experiencia. A todo el equipo técnico de la escuela, que hace posible que más de 1000 personas estemos hoy conectadas y debatiendo sobre este tema, en especial pues, a mis compañeras Tachi, Carlos, Diego y José, Rodrigo Caña. Y por último, como no puede ser de otra manera, agradecer al profesor José Luis Bimbela, doctor en psicología y especialista en salud pública, el entusiasmo que ha puesto siempre en este proyecto. El impacto de la pandemia de COVID-19 en los pacientes con dolor crónico ha sido ha sido muy documentado en los últimos meses. Se ha detectado un empeoramiento en la intensidad del dolor, así como la frecuencia de los episodios agudos de dolor. En general, se ha observado un impacto negativo en el bienestar global de dichos pacientes, tanto en el ámbito de lo físico como en el ámbito de lo emocional y lo social. Además, otras variables relacionadas con el contexto general de la pandemia pueden estar influyendo en un aumento de la percepción del dolor, como la inseguridad laboral, la incertidumbre en la relación con el futuro, el estrés mantenido, la tristeza, la soledad no deseada, el miedo al contagio, el sedentarismo prolongado. Todos estos factores y todas estas temáticas son las que hoy se abordarán en la jornada. Se hablará de ello y de las medidas y propuestas que se están identificando desde los planes para poner remedio a este problema. Igualmente se dará voz también a los propios pacientes y sus acompañantes que nos explicarán su experiencia.
También se presentarán modelos de abordaje del dolor que contemplan el papel de la farmacia comunitaria, de la atención primaria y de la unidad del dolor. Bueno, pues yo sin más no quiero tampoco entretenerme mucho. Voy a salirme un poco del guión y del protocolo. Y quería agradecer especialmente a José Luis su empeño en que esto salga bien. Y bueno, voy a hacer una cosa, José Luis, lo siento, me salgo del guión, pero venga, ahora mismo vengo. Así las flores nos pueden acompañar durante la jornada, que como dice José Luis Esquirol, un día sin una palabra bonita es un día muy triste, pero tú nos acompañas todos los días con palabras muy bonitas y nos haces los días muy felices, así que permitirme este momento emocional de compañeros. A continuación, pues nada, le doy la palabra al doctor Ignacio Velázquez. Sí, buenos días y mi agradecimiento, José Luis, Carmen, por recibir un año más en la Escuela Andaluza de Salud Pública, que desde que hace 4 años, como bien decía Carmen, inició este periplo de asociación y empuje con la lucha con el dolor. He tenido siempre la fortuna de participar de una manera u otra desde el principio. Y eso quiero agradecerlo, no ya por el hecho de que personalmente disfrute hablando sobre el dolor y buscando soluciones al dolor, sino especialmente porque se nos permite abrir una puerta importante a cientos de profesionales para que entiendan, comprendan y difundan lo importante que es la lucha contra el dolor. El dolor no solamente es una cuestión de los anestesiólogos, como en principio se podía pensar. El dolor es transversal y afecta a todas las esferas y a todas las especialidades, de la psicología a la reumatología, rehabilitación y atención primaria. Todos sabéis mi empeño en la lucha para que atención primaria sea el baluarte importante de lucha contra el dolor. Pero si hay uno de los empeños que tenemos en el Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor es que sea integrado y que sea multidisciplinar, en los que no solamente estén los profesionales de la medicina, las distintas especialidades, también incorporar a farmacia es fundamental. Entonces yo comentaba en Bilbao, ayer precisamente comentaba en el Congreso de la Sociedad Española del Dolor, que mientras que a veces los pacientes al tratar el dolor suelen visitar a distintos facultativos, distintos médicos, distintas especialidades, rehabilitación, dolor, al farmacéutico se va al único. Es el elemento común, es el elemento permanente que siempre se va, ¿no? Y es el que mejor conoce la adherencia al tratamiento de los pacientes. Por eso es esencial, es fundamental, y desde el Plan Andaluz del Dolor hemos iniciado una integración y un trabajo con el Colegio Farmacéutico de Granada encaminado a que forme parte de este engranaje del dolor, porque es un elemento esencial. Es el que más conoce al paciente y el que sobre todo conoce más la capacidad que tiene el paciente de seguir la adherencia al tratamiento. Es esencial. Sin olvidarme de enfermería. Enfermería es otro elemento fundamental en la lucha contra el dolor, es la que está más cerca del paciente, es la que nos informa del estado del paciente, es la que ayuda y se integra perfectamente en la psicología del paciente, y creo que este esfuerzo común viene perfectamente diseñado en este curso de la Escuela Andaluza de la Salud Pública, en la que vuelvo a agradecer a mi amigo maestro y profesor José Luis Vela la amabilidad que ha tenido de invitarme, de estar aquí, de contribuir en la medida que podamos a expandir esta idea y esta lucha contra el dolor en una fecha tan importante como es octubre, ¿no? En el mes en el que se celebra el Día Mundial del Dolor. Chelo Artero, o Consuelo Artero, la directora del Plan de Humanización, os dirige también unas palabras. Bueno, buenos días. Agradecer
la presencia, la invitación que se nos ha hecho y contar con nosotros en estas jornadas que venimos siguiendo año tras año y poder incorporar la visión del prisma de la humanización. Agradecer especialmente el trato personalizado tanto de Grunendahl como de Jansen, el dinamizador de la jornada, que además día a día entre bambalinas lo que nos permite es estar en contacto y tener conversaciones siempre muy fructíferas, como la importancia de los pacientes, el papel del paciente empoderado, que también en este foro nos está acompañando y a través de streaming, no solamente la presencialidad que siempre da calidez, sino también el modelo virtual que ha venido a quedarse y que también es otra fortaleza de esta jornada. A lo largo del día iremos viendo pues, diferentes perspectivas y bueno, solamente añadir un término que, si me permite José Luis, voy a incorporar, es el profesional, no, el paciente actiente, que iremos viendo a lo largo de la jornada porque el término hace referencia desde la acción como paciente. Yo creo que aquí los pacientes pues, tienen un papel bastante relevante porque al final hay que ir tejiendo red y eso tenemos que hacerlo juntos como sociedad, facilitando, acompañando y bueno, sobra decir que la humanización pues, es un hecho presente que impregna el día a día de cualquier persona. Hoy mismo lo hemos presenciado aquí con este gesto tan bonito y tan imprevisto de calidez, que al fin de cuentas pues, es lo que aporta el plan de humanización que estamos tejiendo, que estamos diseñando, que estamos implementando entre todos los profesionales, pacientes y actores que estamos en el sistema sanitario público andaluz. Así que me voy a extender poco más y dar las gracias, que siempre estar en la escuela es un lujo. Gracias. Le paso la palabra ahora a José Luis. No temáis que voy a ser muy sintética ahora, ¿eh? Ya lo intervengo bastante y no voy a chupar plano. Bueno, estoy súper emocionado. No hay palabras, pero sí miradas, hay besos, abrazos. Gracias, Carmen, por este detallazo que no me esperaba y que, vamos, si estaba feliz ya, porque estaba súper feliz de volver a lo presencial a esta casa, ahora estoy que, en fin, que me va a costar bajar y aterrizar. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias a todos, gracias a Ignacio, que es verdad que nos acompañaste desde hace mucho tiempo y siempre en esa vertiente también ya espiritual que trabajábamos y que fue, digamos, pionera una vez más en Andalucía. Y a Chelo también, porque es verdad que el tema humanización, de hecho el año pasado llevamos esta línea con humanizando las tecnologías y es la culminación y me encanta además ver esa sinergia tan importante dentro también del dolor, ¿no? Que me parece habéis tenido una idea brillantísima en hacer estas dos sumas, ¿no? No me extiendo más, ya hablaremos también, iremos hablando luego. No voy a decir estas palabras de hoy por inaugurado porque ya están inaugurados. Vamos a ponernos ya en marcha, a trabajar. Tenemos un programa, de verdad, yo lo veía hoy, lo revisaba esta mañana a primera hora y me volvía a emocionar. O sea, tenemos una mañana y una tarde espectaculares, ¿no? Que además suman. Yo diría que más que suman, multiplican, ¿no? Porque realmente los contenidos, las dimensiones que se van abordando desde puntos de vista distintos con gente que realmente está a pie de obra trabajando y que una de las cosas también que me gustaría subrayar es, las conozco a todos los que van a venir los ponentes, coherente sus dichos con sus hechos, cosas que a esta altura de la vida a mí me parece fundamental para acreditar un discurso y que además nos va a llegar como tal porque son personas en sentido honestas y coherentes, ¿no? Y entonces el programa realmente es para no perderlo de principio al final. José, si eres tan amable, tu presentación además nos va a facilitar enormemente la agilidad y la vida durante la jornada de hoy. Gracias, José. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Antes de pasar a la mesa coloquio, vamos a explicar un poco la dinámica de verificación de asistencia a la jornada. Como sabéis, esta jornada tiene reconocimiento de interés científico y, como ha comentado Carmen, pues tenemos un formato estupendo porque tenemos con nosotros aquí presencialmente algunos de vosotros y otros muchos
obtenemos virtualmente, ¿no? Por tanto, en 3 momentos de la jornada vamos a hacer la verificación de asistencia. Hay que hacerlo tanto para la gente que esté aquí presencial como para los que estéis virtualmente. Bueno, consiste en lo de siempre. Seguramente ya lo habéis hecho con nosotros, pero vamos a recordarlo. Tenéis una URL, entráis en esa URL, os identificáis con vuestro documento nacional de identidad y os pide un código de verificación. Ahora mismo es el 33. Los que estáis aquí presencialmente, en el programa tenéis tanto esta URL como el código QR. Y los que estáis virtualmente lo estáis recibiendo por el chat. ¿Vale? Bueno, pues esto con normalidad lo hacemos en 3 momentos. Si alguien tiene alguna dificultad, pues nos lo comentáis y le ayudamos. Y sin más, si os parece, pues vamos a dar comienzo a... Vamos a montar la primera mesa de coloquio de la jornada. Por tanto, voy a pedir, por favor, que Consuelo Rodríguez, Beatriz Martínez y Francisco Rodríguez pasen al escenario. Y nos quedamos también con Ignacio. Sí. ¿Tenéis el...? Sí, buenos días y reitero mi agradecimiento a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a José Luis Bimbela, su directora y por supuesto a Carmen Guerrero la oportunidad que me da un año más de estar aquí. Yo, con permiso del auditorio y teniendo en cuenta que tenemos la distancia suficiente, me voy a permitir que dar las charlas sin la mascarilla. Ayer la di en Bilbao, media hora con mascarilla y es verdaderamente agotador. Así que si no os importa, pues no las quitamos para esta exposición. Hace un año, yo creo que por esta fecha, presentamos el Plan Andaluz del Dolor y las iniciativas que teníamos. Hoy digamos que vengo un poco a rendir cuentas, ¿no? A rendir cuenta de lo que hemos hecho, a rendir cuenta de lo que nos queda pendiente y a rendir cuenta del esfuerzo de todos y cada uno de los que han colaborado en este Plan Andaluz de atención a las personas con dolor. Pero yo tengo que empezar mi exposición haciendo un recuerdo histórico precisamente al motivo por el que estamos hoy aquí, ¿no? El motivo del Día del Dolor. Hay que recordar que hace 175 años, un 16 de octubre de 1846, un dentista, William Green Morton, con un dispositivo especial, con éter dentro, él llamó leteón buscando, digamos, el aprovechamiento comercial, pues fue al hospital de Massachusetts, al cirujano jefe, doctor Warren, a anestesiar a un paciente, se llamaba Colin Abbott, para abrirle un acceso que tenía en el cuello. Esta es la primera vez que se describe en la historia universal que se hace una anestesia general sin dolor para que se haga una intervención quirúrgica. De ahí que se celebre año tras año el Día del Dolor. Por eso consideramos que es importante esta fecha. Pero no menos importante es que este año, y pocos quizás lo saben por la capacidad que tenemos los españoles de olvidar a nuestros héroes, que este año se cumple el centenario del descubrimiento de la anestesia epidural. Un descubrimiento de un cirujano médico militar español llamado Fidel Pagés Mirabé, que en el año 1921 publicó, en marzo de 1921, en la Revista Española de Cirugía, por él mismo fundada, el artículo que él llamó Anestesia Metamérica, en el que se describía de forma pormenorizada y detallada todas las prácticas que había que realizar para hacer una anestesia epidural. Y a mí me parece bien que se celebre el Día del Mundial del Dolor con este descubrimiento de William Green Morton, pero igualmente el éter,
ha dejado de usarse hoy en día las técnicas anestésicas, y aquí tenemos una jefa de servicio de anestesia más Consuelo, son bastante más sofisticadas del éter. Sin embargo, la epidural se sigue usando exactamente tal y cual la explicó y la describió Pagés hace 100 años. ¿Cuántos millones de mujeres se han aliviado el dolor en el parto gracias a este invento de este cirujano español? ¿Cuántas personas se han aliviado el dolor posoperatorio en un catéter epidural? Y hoy en día la vía epidural sigue siendo, tanto para la anestesia como para la analgesia, una vía fundamental para el tratamiento del dolor. Y sin embargo, este año casi ha pasado desapercibido este importantísimo descubrimiento de un español. ¿Sabéis cuántos hospitales en España hay dedicado a la figura de Fidel Pagés? Ninguno. Ninguno. El descubridor de la anestesia epidural, que es un descubrimiento que cambió y que ha trascendido en toda la humanidad por el alivio del dolor. Creemos que es de justicia reconocer en este año el mérito de este gran cirujano español y el reconocido merecimiento a su gran descubrimiento. Bueno, pues estamos aquí de nuevo para hablar del plan. Y lo que tengo que decir del plan es que seguimos empeñados en esto. El plan está centrado en la persona con dolor, en el paciente o en el actiente, como decía Chelo. ¿Por qué? Y este es el papel que le queremos dar al actiente, precisamente, porque desde el plan del dolor lo que queremos es darle al paciente toda la información necesaria y todas las herramientas precisas para que él controle y automaneje su dolor y mejore su calidad de vida con toda la información y con todas las herramientas que le damos para que él se pueda manejar y mejorar día a día en su situación. Y no solamente en el aspecto físico, que es importante, sino también mejorar en los aspectos psicoemocionales, sociales y, por supuesto, espirituales. Este es el impulso del plan del dolor del principio y es algo que seguimos sosteniendo y manteniendo, como veremos a lo largo del día. ¿Cuáles son las características del plan andaluz de atención a las personas con dolor? Es participativo, es decir, esto no es algo que imponemos a nadie, sino es algo que hacemos con alguien, es algo que colaboramos con alguien. ¿Con quién mejor que colaborar que con los propios pacientes? De hecho, hemos tenido ya muchos contactos, muchas reuniones con asociaciones de pacientes buscando precisamente esta sinergia. Esto ya se dejó el papel del médico pontificando, ¿no? Sino que lo que somos un mero instrumento de comunicación con el paciente para que pongamos a su disposición los medios necesarios para que él vaya hacia adelante en su propia patología. Es equitativo, y esto es importante porque lo que buscamos es que no hubiera un solo andaluz que no tuviera la misma posibilidad de mejorar su dolor que cualquier otro de la comunidad. Es decir, que desde Huelva hasta Almería se dispusiera de las herramientas y de los mecanismos analgésicos necesarios para mejorar el dolor. Es decir, dotar a los hospitales de las 8 provincias de la misma cartera de servicios para que todos tuvieran la misma oportunidad de mejorar el dolor. Y no con las inequidades que nos encontramos al principio del Plan Andaluz del Dolor. Es integrado, lo he dicho al principio en mis palabras, es impensable hoy en día atribuir a una especialidad el monopolio del dolor. El dolor es transversal, el dolor es de todos, el dolor es algo en el que todas las especialidades debemos estar sumando y todas las especialidades debemos participar. Y no solamente las especialidades, sino, vuelvo a decir, otras actividades, otras profesiones, como es la farmacia, como es enfermería, como es psicología, en los que están integrados perfectamente en el Plan Andaluz del Dolor, como iremos viendo. Y luego, finalmente, de nada sirve hacer un plan muy bonito, con líneas estratégicas, con líneas a seguir, si no fijamos un plan efectivo, un plan real, un plan con datos, un plan con resultados. ¿Y cuáles son los resultados? La mejoría del paciente, mejorar la calidad, mejorar la rapidez y mejorar la eficacia de los tratamientos del paciente. Por eso los datos deben ser objetivos. De nada me sirve hacer una foto, de nada me sirve hacer un gran organigrama si luego los datos y los resultados no avalan esa estrategia. Estos eran los objetivos que nos impusimos al inicio del Plan Andaluz del Dolor. Y decíamos que para esta fecha debíamos tener cumplido estos 5 primeros. Bueno, vamos a ver cómo están en realidad. Pero no olvidemos una cosa, que todos estos objetivos que hemos puesto, estos 10 objetivos que he puesto, son
herramientas encaminadas a una cosa, que es la mejoría de la calidad asistencial del paciente. Si no utilizamos esto para este verdadero objetivo, no sirve absolutamente nada. Es decir, que esos objetivos son meramente instrumentales. El objetivo fundamental es este. Pues bien, este es el organigrama que nos pusimos en su día, teniendo en cuenta que hemos tenido este año de pandemia, pero no queremos excusa. Es decir, conseguimos la clasificación de las unidades del dolor en 3 niveles. Unidad del dolor nivel 3, las más sofisticadas, las que tienen una cartera de servicio más amplia, o nivel 2, las que tenían cartera intermedia, y nivel 1, la de los pequeños hospitales. Está hecho. Las carteras de servicio están diseñadas ya perfectamente en cada nivel. El documento del Plan Andaluz del Dolor está terminado, y aquí podemos decir que dar una primicia. El lunes 25 de octubre me reúno en la consejería precisamente para dar el visto bueno ya definitivo al Plan Andaluz del Dolor y publicarlo en el BOJA. Luego, por tanto, estamos, digamos, en los últimos pasos ya de la materialización. Criterios de derivación. Hicimos un gran trabajo, se hizo un gran trabajo por las sociedades científicas de primaria, por la Sociedad Científica de la Sociedad Andaluza del Dolor, buscando unos criterios de derivación objetivos, reales y fácilmente implementables para los médicos de atención primaria. Es curioso que cuando nos hicimos cargo del Plan Andaluz del Dolor nos encontramos con que no existía un plan de colaboración entre servicios tan afines y tan relacionados como es oncología, cuidados paliativos y unidad del dolor. No había criterios de derivación objetivos. También aquí, contando con las sociedades científicas, también aquí, contando con los directores de los planes de oncología y de cuidados paliativos, hemos establecido unos criterios de derivación y colaboración con estos tres servicios. La multidisciplinaridad. Hoy me cabe a mí la satisfacción de decir que hay hospitales ya en Málaga que han solicitado directamente la incorporación de rehabilitadores y de psicólogos, que yo creo que es una gran noticia para las unidades del dolor. Ahora mismo hay 3 hospitales en Andalucía tan solo con psicólogos en las unidades del dolor. Málaga ya ha solicitado uno más, con lo cual quiere decir que vamos camino de esa idea nuclear de la multidisciplinaridad en los servicios de unidades del dolor. Bueno, como vemos, esos 5 objetivos inicial pues se han venido cumpliendo con la formación, por supuesto, de atención primaria, en el que la Escuela Andaluza de Salud Pública ha ejercido un papel esencial y fundamental en un gran curso que se realizó, lo mismo que realizamos el curso con la Universidad de Cádiz, en colaboración también, y aquí lo quiero agradecer, con Grunenthal, que siempre ha colaborado en algo tan importante y tan fundamental como es la formación del dolor. Tengo que decir que ya en atención primaria, como digo, se sostiene el Plan Andaluz del Dolor como el primer valladar, como el primer baluarte para la lucha contra el dolor. Lo tenemos cerrado ya y ya tenemos que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es que primaria pueda derivar directamente a unidad del dolor. Es difícil hacerlo en toda Andalucía a la vez y ya puedo decir que el día 25 de octubre precisamente yo voy a proponer a la consejería que se inicie en 3 provincias. En Cádiz, en Almería y en Granada. Y yo espero que antes que finalice este año tengamos esa derivación con esos instrumentos tecnológicos que ahora hablaremos de él para que primaria sea esa unión. Bueno, vamos a ver algunas de las cosas que hemos comentado, ¿no? Es decir, lo primero fue homogeneizar la cartera de servicios de las unidades del dolor. Ya hemos dicho que se ha conseguido fácilmente en colaboración con las sociedades científicas que hemos colaborado íntima y directamente. Luego había que clasificar las unidades del dolor, que ni siquiera había, digamos, un directorio de las unidades del dolor de Andalucía. Bueno, tenemos actualmente 8 unidades del dolor nivel 3, cada una por provincia, 11 unidades del dolor nivel 2 y 4 unidades de nivel 1. Hay 23 unidades del dolor distribuidas, hay 6 en Sevilla, 4 en Cádiz, 3 en Granada, Málaga y Almería, 2 en Jaén, 1 en Córdoba y 1 en Huelva. Cierto es que nuestro objetivo, y luego lo veremos, es que todos los centros hospitalarios de Andalucía tengan su unidad del dolor, nivel 1, nivel 2, pero bueno, de momento digamos que 23 unidades del dolor en Andalucía, teniendo en cuenta que en España no llega a la centena de unidades del dolor, tenemos un buen número. Este punto era esencial, ¿no? El que los médicos de atención primaria pudieran derivar directamente a unidad del dolor. Parecía incongruente que en pleno siglo XXI un médico de atención primaria con su formación tuviera que derivar
a traumatología, a rehabilitación para tratar a un paciente con dolor. ¿Cuál es la razón, el motivo que nos llevó a esto? Pues sencillamente es un motivo numérico. En Andalucía hay aproximadamente 1.400.000 pacientes con dolor crónico. Hay, como hemos dicho, 23 unidades del dolor. Lo máximo que puede atender una unidad del dolor al año en primeras visitas suelen ser 800 primeras visitas. Visitas sucesivas, lo máximo que puede haber son unas 3.000 visitas sucesivas. Si multiplicamos 3.000 sucesivas visitas y 800 primeras visitas por todas las unidades del dolor, suponiendo que todas rindan con la misma eficacia, hay unidad del dolor nivel 1 que tiene una consulta a la semana, pero vamos a suponer que todas funcionamos, tendríamos una capacidad para ver 18.400 primeras visitas y 69.000 visitas sucesivas en un año, en toda Andalucía, con 1.400.000. Es sencillamente cuestión de números. Con esto podemos suponer que las unidades del dolor son capaces de afrontar ese 1.400.000, imposible, imposible. De hecho, para acceder a una unidad del dolor, el término medio viene a ser entre 9 meses y 2 años, con lo cual sabemos que un paciente con dolor crónico que se diagnostica inicialmente, al cabo de los 2 años se ha producido un cuadro de sensibilización central y cuando llega a la unidad del dolor es mucho más difícil aliviar ese dolor. De ahí que consideremos que era necesario hacer una derivación directamente de atención primaria con unos criterios que yo creo bastante objetivos, tanto por procesos como por evolución, ¿no? Que son estas las que tenemos aquí. Luego también establecimos criterios a la hora de prescripción de opioides, pacientes polimedicados, pacientes con interacciones, pacientes alérgicos, pacientes toxicómanos, pacientes que tenían dosis altas de opioides o pacientes que había que hacer una rotación difícil de opioides por las dosis tan altas. Esos son criterios objetivos que conseguiríamos derivar de atención primaria directamente a unidad del dolor. ¿Cómo se ha establecido esto? Bueno, primero hemos hecho un curso de formación, tanto con la Universidad de Cádiz como con la Escuela Andaluza de Salud Pública. Se ha seleccionado a un referente del dolor por cada área de salud. De ahí hay que hacer una formación de formadores para que ese referente forme a su vez a un referente del dolor en los centros de salud y tengamos siempre a un referente. Y se les va a dar un instrumento tecnológico yo creo, de última generación, que es el que hemos denominado Epaidol, que es sencillamente una aplicación en el teléfono que nos va a permitir una comunicación directa entre el profesional de atención primaria, el referente del dolor y la unidad del dolor. Ahí viene establecido en esa aplicación los criterios de derivación, si cumplen todos se puede derivar y puede haber una interacción de estos 3 elementos que son fundamentales, es decir, el médico que ve al paciente con dolor, el referente del dolor en el centro de salud y la unidad del dolor. Es una relación biunívoca, no es unívoca, sino que tiene retroactividad y en una fase posterior queremos introducir en algunos elementos también al paciente en este circuito. De momento vamos a ver cómo funciona, yo creo que es una gran idea, yo creo que es un paso importante y que vamos a hacer ese pilotaje, como he dicho, en Almería, en Cádiz y en Granada. Del Plan de Salud del Dolor también hemos implantado, yo creo que ha sido bien acogido en primaria, un decálogo que hemos incorporado a los sistemas informáticos, a Diraya, en el que se establece cómo se debe iniciar el tratamiento con opioides. Es una forma, hasta ahora, lo que se hacía con los médicos de primaria es, digamos, penalizar si no se prescribía como opioide el gold estándar que se consideraba que era la morfina. Bueno, la morfina era el gold estándar de los opioides hace 15 años. Hoy en día hay opioides que superan en ventaja y superan en menos efectos adversos y superan especialmente en falta de interacciones a la morfina. De ahí que a la hora de elección del médico de primaria o cualquier especialista de un opioide debe ir en función del tipo de dolor del paciente y de la patología del paciente y de las interacciones del paciente. Hay liberalidad absoluta en el profesional a la hora de elegir el opioide. No hay un castigo por parte de la administración. Creo que eso es un paso importante. Aquí no se trata de penalizar, sino se trata de primar y especialmente primar en la instrucción. De hecho, me cabe la satisfacción de que este decálogo ha sido publicado en distintas revistas de tirada nacional, elogiando esta iniciativa y animando a las demás comunidades autónomas que implementaran
algo parecido en el resto, pues porque creemos que es una buena forma de autocontrol de la prescripción y la buena prescripción de opioides. Ya he dicho antes que no existía un plan de colaboración entre unidad del dolor, cuidados paliativos y oncología. Hemos establecido con las sociedades científicas y hemos establecido con los directores de los planes de oncología y cuidados paliativos que debe haber criterios objetivos de derivación, pues una determinada técnica que no se puede hacer en oncología o que no se puede hacer en cuidados paliativos, mandarlo a la unidad del dolor, paciente con conducta aberrante al consumo de opioides, dolor de mal pronóstico, que lo saben perfectamente los oncólogos, cómo y dónde deben tratarse los pacientes de cuidados paliativos que sean derivados a la unidad del dolor en hospital de día. Y esto es un tema muy importante que poco a poco vamos hablando con los distintos gerentes de los hospitales, y es que tienen que haber sesiones conjuntas de oncología, cuidados paliativos y unidad del dolor para los pacientes que tenemos en común ponerlos al día. Y finalmente, un compromiso formal de que cuando una de estas unidades derive a otra unidad, generalmente siempre se derivará de cuidados paliativos y oncología a unidad del dolor, no se debe tardar más de 15 días. Estamos hablando de pacientes oncológicos y pacientes que generalmente tienen una elevadísima intensidad en el dolor, de ahí que no se debe demorar más de 15 días en ser atendida. La multidisciplinaridad es la piedra angular también de este plan, ¿no? Tradicionalmente todas las unidades del dolor estaban encuadradas dentro de los servicios de anestesia. En Andalucía el 100%, a nivel nacional está en el 80 y tantos %, pero en Andalucía todas las unidades del dolor están dentro del servicio de anestesia y con un monopolio casi absoluto de los anestesiólogos, que de acuerdo que somos los pioneros y quizás los que mejor utilicemos las técnicas invasivas, pero no es un monopolio nuestro y además tenemos un problema organizativo, que es que cuando llegan épocas de vacaciones, estivales, Navidad, lo que se hace es cerrar las unidades del dolor porque priman aquellas intervenciones que están dentro del decreto de garantía. Y a la administración le interesa mucho más que no haya una demora en una colecistectomía que haya una demora en un paciente que tenga dolor neuropático. Con lo cual, cuando llega verano, pues siempre hay un retraso en las unidades del dolor, incluso cierre absoluto durante el mes de agosto de las unidades del dolor, y cuando llegamos en septiembre los gerentes nos dicen que cómo va esa lista de espera que se ha generado precisamente por el propio mecanismo del sistema, ¿no? De ahí que consideremos que es fundamental y necesario que se incorporen otras especialidades, tanto por digamos, este mecanismo de recursos humanos, como también porque es necesario afrontar el dolor desde una perspectiva mucho más abierta, desde atención primaria, desde rehabilitadores, desde neurocirujanos y por supuesto de psicólogos que inicialmente van a ir incorporándose a las unidades del dolor nivel 3, es decir, a las grandes provincias. Bien, hasta aquí lo que hemos hecho. ¿Qué nos queda? Pues nos queda bastante, nos queda casi el 50% de lo que hemos venido haciendo. Y el primer paso que vamos a dar, y aprovecho ya a mi querida compañera Chelo Artero que está aquí delante, para afrontar uno de los temas más importantes, que es el tema de la humanización. Como yo digo, no es que hasta ahora le hayamos estado pegando palos a los pacientes, pero quizá haya sido un trato excesivamente medicalizado, ¿no? Y nos falta profundizar un poco más en aspectos. El 11 de mayo de este año, la Fundación Humans presentó un proyecto ambicioso de humanización, en el que tuve la fortuna de participar con Chelo y con otros compañeros, y que nos daban un decálogo sobre los pasos a seguir en la humanización de los pacientes con dolor crónico. Bien, desde el Plan Andaluz del Dolor, en colaboración con el Plan de Humanización de la Sociedad Andaluza el Plan de Humanización Andaluz, vamos a iniciar los pasos de humanización eligiendo de esos 10 puntos del decálogo estos 5 porque los considero más íntimamente unidos al tratamiento del dolor, ¿no? Que son la accesibilidad al servicio, la atención holística a la persona con dolor, la autonomía del paciente y la coordinación y continuación de la atención. La accesibilidad al servicio es sencillamente la rapidez. No podemos estar 9 meses, 2 años en espera que se le atienda a un paciente con dolor. De ahí que atención primaria va a tener esa vía directa en comunicación con las unidades del dolor, dándole esa herramienta que le hemos dado de Paidol para que sea mucho más ágil y mucho más rápido y haya una interconexión
Eso va a servir de apoyo, por supuesto, a los médicos de atención primaria, pero fundamentalmente de rapidez en la atención a los pacientes con dolor. Creo que es fundamental, es el primer paso, ¿no?, de humanizar el dolor, que es que el paciente sea atendido lo más rápidamente posible, de algo que menoscaba tanto la calidad de vida como es el dolor. La atención holística, esto es esencial. Si el dolor, como todos sabemos en la definición, es una experiencia desagradable, emocional y sensorial, el dolor forma parte de nuestra experiencia, y nuestra experiencia es cultural, es vivencial, es social, pero también es espiritual. Por tanto, a la hora de planificar y de atender a un paciente, no nos vale, como hasta ahora se venía diciendo y se venía recogiendo en muchísimos centros, no es que ya recogemos el dolor como quinto signo vital, calificando la escala visual analógica, 7, 8, 9, lo que tenemos que ir un paso más. Aparte de medir objetivamente el dolor, tenemos que medirlo cualitativamente. ¿Cómo se mide cualitativamente? Pues sencillamente con test de calidad de vida, con test de ansiedad, depresión, con test de funcionalidad. No solamente nos vale decir que tiene 6, 7 de EVA, hay que ir mucho más allá, hay que conocer a ese paciente, hay que intimar con ese paciente, hay que conocerlo en todas sus creencias, en todas sus vivencias y sobre todo calificar y cuantificar lo que afecta a ese dolor en su calidad de vida y en su forma de desarrollarse con su entorno. Por tanto, este es uno de los pasos más importantes que tenemos y más inmediato en el Plan Andaluz del Dolor. Otro hecho importante es la autonomía del paciente. Se acabó ese paternalismo, se acabó el don fulanismo de los grandes médicos en el que yo pongo esto y que nadie me resiste. Hay que hacer un contrato con el paciente, un contrato verbal con el paciente en el que les vamos a explicar, le vamos a decir lo que tenemos, lo que podemos hacer, las posibilidades que hay, ponerle a su recaudo, ponerle a su conocimiento y que el paciente en colaboración con nosotros elija lo que quiera que le hagamos. Eso es importante, hay que ponerle al paciente como protagonista de su patología y hay que explicarle perfectamente cuáles son los beneficios y los daños que puede ocasionar determinada técnica o determinado fármaco. Por tanto, el paciente tiene que ser protagonista de su patología, tiene que conocer perfectamente todas las alternativas y tomar nuestras decisiones. De nada nos sirve que nos firme un consentimiento informado y, valga la redundancia, si no hemos informado a ese paciente lo que contiene el consentimiento. Tenemos que explicarle al paciente en qué consiste la técnica que le vamos a hacer y decirle los beneficios y los perjuicios que podamos tener. Por tanto, es fundamental y esencial esa colaboración y ese automatismo bilateral de toma de decisiones entre el paciente y el facultativo. Esto también lo hemos comentado al principio, la continuidad y la coordinación en la atención. Si bien primaria, especialidades, vamos a ser los primeros en esa comunicación con el paciente, esto tiene que tener una continuidad y una continuidad que tiene que pasar indudablemente por el farmacéutico. Somos muchos los médicos que vamos a ver al paciente, pero un solo farmacéutico, que es el que va a saber perfectamente si ese paciente toma la medicación, si la sigue, si no la ha retirado, y nos va a dar una información que de una u otra manera tenemos que conectarlo con la vía asistencial. Y por supuesto con enfermería. Enfermería es un elemento esencial, fundamental, sin el cual no se entendería el tratamiento al paciente en el tratamiento del dolor. Por eso queremos incorporarla y ya puedo decir que estamos intentando, desde el Plan Andaluz del Dolor, crear un experto del dolor en enfermería con la Universidad de Almería. Y espero, si no para este curso, para el curso que viene, lo podamos tener en marcha junto con la formación continuada que estamos siguiendo con farmacia. De hecho, hemos iniciado un curso en el Colegio Farmacéutico actual de Granada, que queremos hacerlo extensivo a toda Andalucía. Por eso queremos que estamos incorporando a todos los actores posibles en el dolor para que vayamos todos unidos. Aparte del tema de humanización, que es inmediato y lo vamos a poner en práctica ya, nos queda todavía la incorporación de las unidades del dolor a la red hospitalaria, establecer el periodo obligatorio de atención a los pacientes de unidades del dolor, diferenciando pacientes oncológicos, pacientes con dolor neuropático, pacientes con dolor nociceptivo, incorporar a los psicólogos, ya puedo decir que en Málaga se ha pedido ya uno. Hay que incluir las técnicas más invasivas dentro del decreto de garantía, como implantación de neuroestimuladores, implantación de bomba de morfina, todo eso incorporarlo y finalmente desgajar a las unidades del dolor de los servicios de anestesia y crear unidades funcionales.
sobre todo por darles independencia y evitar ese cierre. Y no olvidemos el gran y enorme costo que supone la atención a los pacientes con dolor. Costos por lo que gastamos en las prescripciones, pero costos también a veces por las pruebas innecesarias, por que el paciente acude de forma repetida a los servicios de urgencia y costos, digamos, inaprensibles, intangibles, que no valoramos y a veces valoramos tan solo el costo inmediato del costo farmacéutico. Por eso, con esta situación que tenemos y con la que nos ha venido, se puede decir que estamos en plena erupción de algo que se nos viene mucho más encima. Por ejemplo, esto no va a quedar así. Si nos atenemos a los datos del Instituto Nacional de Estadística, vemos cómo la longevidad del español, especialmente la española, se mantiene a la cabeza del mundo, ¿no? Para el año 2016 se espera que la mujer pueda llegar a una edad media de 86 años, y si lo extendemos al 2065, la mujer va a estar por encima de los 90 años. ¿Y por qué este dato es importante? Pues este dato es importante porque por encima de los 70 años la incidencia, la prevalencia del dolor no es del 17%, es del 70%. Luego, por tanto, cuanto mayor es la sociedad, mayor va a ser el impacto del dolor y, por tanto, mayor va a ser la cuantificación finalmente del dolor y más vamos a necesitar las unidades del dolor. Es decir, esto no va a ir a menos, va a ir indefectiblemente a más. Fijaros ese dato, que a final del siglo XX había en España 3.500 centenarios. Hoy hay 15.000 centenarios y esto posiblemente vaya a progresar. Esto es un elemento importante y un elemento que nos da la idea de que vamos a ir a más en el tratamiento del dolor. Este es el dato de Andalucía, que es similar. Pero este otro dato importante, que es la pandemia que hemos tenido a lo largo de este año y que todavía tenemos, aunque en menor grado. La pandemia nos ha provocado tres tipos de pacientes, con implementación de los umbrales del dolor y con implementación de los niveles de dolor. El primero es el paciente que no tenía dolor crónico no oncológico y de pronto nos está llegando a la unidad del dolor con dolor abigarrado, con dolor fundamentalmente neuropático y con dolor de difícil tratamiento. Es un paciente nuevo. Luego tenemos paciente con dolor crónico no oncológico que ha sufrido el COVID y por lo tanto se ha complicado más su dolor y nos está llegando a la consulta. Y luego tenemos al tercer paciente, que es el paciente con dolor crónico no oncológico que no ha tenido infección por COVID, pero que el sedentarismo, el encierro, la falta de actividad ha empeorado su cuadro. Y son los tres tipos de pacientes que nos están llegando continuamente y constantemente a las unidades del dolor. Luego, por tanto, si nos tenemos en cuenta el aumento de la longevidad y si tenemos en cuenta la pandemia que hemos tenido, está claro que el tratamiento del dolor va a ir a más y que vamos a tener mayor patología en los próximos años. Por eso a veces no entendemos cómo, teniendo estos datos que son total y absolutamente objetivos, nos encontramos a veces que la administración toma medidas cicateras basadas en un concepto, digamos, demasiado basal de la utilidad terapéutica de los fármacos. La utilidad terapéutica de los fármacos se basa a veces en criterios pseudoeconómicos, es decir, en el coste por tratamiento y día. De tal manera que eso hace que valoremos mucho más a los fármacos que son más baratos en detrimento de los que pueden ser más caros inicialmente, aunque luego su uso puede compensar los gastos iniciales. Ese concepto de uso terapéutico basado en esos datos pseudoeconómicos hoy en día debe estar superado. Hoy creemos que el valor social de un fármaco es algo más. Hay valores intangibles como es el alivio del dolor, el bienestar del paciente, la mejoría de la calidad de vida, que no tiene cuantificación económica, pero indudablemente es un valor social que va unido a un fármaco. Y hay también costes sociales individuales que se evitan con fármacos que son más eficientes que aquellos que en principio son eficaces. Y es que conseguimos que ese paciente no acuda a urgencias, no consuma otros fármacos, no vaya a otras especialidades. Todos esos son valores que indudablemente hay que tenerlo en cuenta a la hora de
prescribir un fármaco y de que la administración tome medidas iniciales porque vamos a conseguir reducir el gasto farmacéutico. Efectivamente, reducimos el gasto farmacéutico, pero elevamos otros gastos que ni nos damos cuenta que se están produciendo. Por tanto, de la eficacia hay que pasar a la efectividad, y de la efectividad hay que pasar a la eficiencia, que la eficiencia hay que tener en cuenta los costes por la efectividad, y de esa manera tendremos en cuenta el verdadero valor de un fármaco. Por muy caro que sea inicialmente, termina siendo mucho más barato, porque estamos consiguiendo unos valores sociales que no lo tenemos a la hora de prescribir un OPD. Yo por eso me resisto a que cuando se diferencia para tratar el dolor entre pacientes oncológicos y no oncológicos, yo siempre pregunto lo mismo. ¿Qué diferencia hay en la intensidad del dolor de un paciente con una metástasis vertebral con fractura a un paciente con fractura vertebral osteoporótica? ¿Le puedo decir a ese paciente que tiene una fractura vertebral osteoporótica, mire, no le puedo dar este fármaco que está indicado para su dolor porque usted no tiene un cáncer? Y eso es la que las decisiones de determinada administración nos están obligando a tomar. Y nada más, muchísimas gracias y a vuestra disposición. Bueno, pues gracias por invitarme, gracias a los que estáis aquí y a los que estáis en casa. Ignacio lo ha dicho todo. No sé. A mí con razón dijo, no traigan nada preparado, no traigan ninguna presentación, y ahora entiendo por qué. Porque nos queda poco tiempo, y para colmo olvidé los papeles en mi casa, que no los perdí, los olvidé. Entonces, bueno, pues voy a ser breve porque se trataba quizá de hacer un coloquio y bueno, lo que habíamos pactado en una reunión previa era hablar un poco de cómo había impactado la pandemia, en nuestro caso, en la unidad del dolor, y quería dar unas pinceladas. Supongo que esto ha sido muy parecido pues casi en todos los ámbitos, pero quería dejar un poco cuál ha sido nuestra visión y nuestra vivencia, ¿vale? Pues planteé 4 cosas, ¿no? En primer lugar, ver qué impacto había tenido en los datos en nuestra unidad del dolor, qué cambios tuvimos que hacer para poder atender a los pacientes durante la pandemia, qué aprendizaje pudimos sacar de esto, y hablo en pasado porque yo creo que esto ya está pasando, y bueno, qué retos tenemos pues para empezar. Ignacio ha hablado muy positivamente de que vamos a empezar a hacer cosas, a hacer cambios, y eso significa pues que ya prácticamente estamos en actividad normal, o en la actividad que teníamos en 2019, y bueno, yo personalmente estoy feliz por eso, ¿vale? En nuestro hospital tuvimos que cerrar físicamente la unidad del dolor el 15 de marzo de 2020, cerrada, porque estaba ubicada en el hospital de día quirúrgico, que estaba, bueno, tuvimos que ceder ese espacio para atender a pacientes críticos COVID, entonces se cerró físicamente. Casi la mitad de la plantilla de los anestesiólogos de Poniente tuvieron que pasar a atender pacientes COVID, con lo cual nos quedamos pues con menos de la mitad de los recursos, y de esos 8 anestesiólogos, 3 ejercían, bueno, o se dedicaban en un porcentaje importante de su jornada en atención a los pacientes crónicos. ¿Qué pasó? Bueno, pues revisando los datos, pacientes atendidos en 2019 en dolor crónico en la unidad fueron 1.100 pacientes, en 2020 pudimos atender menos de 520 pacientes. Durante el mes de, como digo, marzo, abril y mayo, la unidad estuvo cerrada. ¿Qué tuvimos que hacer?
bueno, pues empezamos a habilitar estrategias para atender a los pacientes. Lo primero que hicimos fue montar una especie de consulta telefónica en la que los pacientes prioritarios se les llamaba de forma proactiva. Tenemos un registro de los pacientes más vulnerables, digamos. Los pacientes oncológicos se atendieron todos físicamente, los que necesitaron atención en el hospital, bien en la planta, en urgencia o donde estuvieran ubicados. Es decir, nosotros nos desplazábamos a atender al paciente donde se podía. Y bueno, pues como mi gerente sabe que soy bastante pesada, buscamos alternativas pues, para buscar una ubicación física, pues porque teníamos pacientes a los que teníamos que recargar bombas, a los que teníamos que hacer cosas que no se podían hacer vía telefónica. Y conseguimos un espacio donde ubicamos en el mes de junio la unidad del dolor y donde estamos aún, porque todavía no hemos podido recuperar el espacio que teníamos, bueno, pues por diferentes motivos. Entonces, esos fueron los cambios que hicimos. Esto nos permitió pues, poder atender con seguridad y por nivel de prioridad a los pacientes, bueno, primero, como digo, a los oncológicos, luego a los pacientes a los que había que hacer alguna técnica que no se podía demorar y en último lugar, pues se quedaron probablemente pues, muchísimos pacientes sin poder atender físicamente ni de forma telemática. ¿Qué aprendimos en el camino o qué estamos aprendiendo? Pues lo primero que me surgió así sin pensar, sin pasar por el filtro fue la fortaleza del sistema que tenemos y la fortaleza del sistema la dan las personas. Y bueno, pues tuvimos una capacidad de adaptación de forma rápida. Y en nuestro servicio, por ejemplo, con el resto de servicios del hospital, pues sentimos que podíamos trabajar como unidad y eso creo que no deberíamos olvidarlo porque nos servirá pues probablemente pues para poder adaptar cambios que se requieren, por ejemplo, en la implantación del Plan Andaluz. Vimos también o aprendimos que la implicación de los familiares de los pacientes son fundamentales para hacerse cargo de su propio tratamiento. Hemos hablado de corresponsabilidad y del paciente empoderado, del paciente autónomo, ¿no? Pues muchos de los pacientes que sabían que no podían tener la tutela del médico, de la enfermera, porque estaban en otras cosas que a lo mejor eran más prioritarias, ellos pues tomaron, digamos, las riendas de su propio tratamiento y eso ha sido un aprendizaje bastante bueno y tenemos que aprovecharlo, ¿no? Luego también aprendimos que es posible agilizar las derivaciones, los trámites y sobre todo salir de los espacios estancos y cerrados. Aquí se ha hablado de la transversalidad y es un tema muy repetitivo cada vez que hablamos del dolor crónico, pero es que es necesario. O sea, como ha dicho Ignacio, no tiene sentido que las derivaciones no se puedan hacer de primaria, por ejemplo, cuando ellos tienen o son el primer punto donde impacta, el primer sitio donde el paciente consulta es ahí. Entonces, bueno, yo creo que bueno, vamos a tener la oportunidad de pilotar esto. Veremos a ver si... Espero que no nos estrellemos, ¿no? Pero para mí es un reto y bueno, contamos con un distrito poniente bastante ágil, con una comunicación muy buena y en la que yo creo que también hemos tenido oportunidad de tener contacto en la formación. Y bueno, pues aquí está Beatriz, yo creo que incluso cuando los circuitos no estaban no hemos tenido nunca ningún problema pues para poder atender pacientes de nuestra zona, que es lo que nos compete, ¿no? Y en último lugar, pues ver qué retos tenemos, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo ha dicho Ignacio, ¿no? El seguir dando cobertura a los pacientes que tenemos con dolor crónico, incorporar o dar respuesta a otros pacientes que han surgido durante la pandemia
pues por el propio proceso de COVID o por efectos colaterales. Entonces tendremos que aprender un poco, porque esto es algo nuevo y probablemente tengamos que bueno, pues ser más pacientes también nosotros como sistema para adaptarnos. Creo que es importante el mantener las consultas mixtas. Quiero decir, habrá pacientes que en la primera visita pues tengan que ser atendidos de forma presencial, porque la exploración clínica y el primer contacto personal y humano es difícil hacerlo vía telefónica o incluso vía por videoconferencia, pero sí que es verdad que habrá muchos pacientes en los que las revisiones se puedan hacer por vía telemática. Eso va a agilizar el sistema de citas presenciales y se ha visto, por ejemplo, en las consultas de preanestesia, que nosotros así lo hicimos desde el principio, que es un sistema que es seguro, que es cómodo y que muchos pacientes, sobre todo con dificultad de movilidad o porque estén alejados del hospital, pues lo van a agradecer. Como digo, seguir trabajando en la corresponsabilidad del paciente con el personal sanitario. Sobre todo seguir en la comunicación y en la agilización del sistema para que los pacientes no tengan que esperar un paciente oncológico ni siquiera 15 días. Tengo que decir que en nuestro hospital, cuando llama a un oncológico, la respuesta pues, suele ser de menos de una semana. También es verdad que nuestro hospital es pequeño. Continuar, como ha dicho Chelo al principio, con la humanización. No entiendo un acto médico, en mi caso, quitando esa parte de mí, porque cuando ha hablado Ignacio de la visión holística de la medicina, entiendo que tenemos que abrir un poco nuestra mente racional y pensar que si hay una patología en la que impacta tanto o más la vivencia espiritual o del cuerpo espiritual, es el dolor. Entonces, decir que yo como médico me centro en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, pero creo que tenemos que trascender al cuerpo espiritual. Quizá estoy muy conectada porque este fin de semana he estado haciendo un trabajo muy bonito en el que se trataba o hemos hablado de cómo nuestro cuerpo expresa qué es lo que nos pasa en la vida. Así que, bueno, pues no olvidemos que el dolor tiene muchísimos aspectos, muchísimas facetas y que creo que con el nuevo plan pues vamos a incorporar prácticamente todas. Y no me demoro más. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Si Consuelo decía que Ignacio lo había dicho todo, después de ella, como comprenderéis, a nivel global, en plan andaluz del dolor, poco me queda de contar a mí. A mí me queda contaros la visión de esta pandemia y de este dolor y lo que esperamos poder conseguir a nivel de la primaria. Os quiero centrar un poco en lo que somos. Somos la puerta, como ha dicho Consuelo, de entrada de cualquier paciente, el primer contacto de un paciente con dolor. Y los que seguimos ese dolor en un 80%. ¿Habéis visto los datos que ha dicho Ignacio? ¿Cuánta gente llega complicada a una unidad del dolor? El resto lo atendemos prácticamente siempre nosotros. ¿Qué ha pasado con el COVID? Pues el COVID en primaria yo lo he vivido como una locomotora sin maquinista y sin freno. Se lo ha llevado todo por delante. Ha dejado al aire todas las carencias y déficits que desde hace muchos años la primaria viene arrastrando y venimos demandando a nivel de profesionales, a nivel de dotación económica y a nivel de materia de recursos sanitarios. Con el COVID hemos vivido tiempos muy difíciles, avanzando con el tratamiento en el virus casi día a día. Nos cambiaban los protocolos a veces, varias veces al día, de qué teníamos que hacer o cómo teníamos que atender a ese paciente. Hemos hecho una labor que tengo que decir que es ingente de diagnóstico, rastreo, seguimiento de esos pacientes que han estado afectados y haciendo
un dique de contención y a la vez de un aliviadero del hospital, porque el hospital estaba con UCIs y plantas COVID saturados. No podían atender a más pacientes, teníamos que atenderlos nosotros. Para que se hagan una idea más o menos de qué cifras estamos hablando, en Almería tenemos unos 727.000 habitantes. Antes de la cuarta ola, no de esta última que nos ha pillado, que esa prácticamente ha sido más fuerte en primaria, afortunadamente, que a nivel de UCI, en la ola anterior requirieron ingreso hospitalario 2.700 pacientes. De 727.000, 2.700. ¿El resto? De los que estaban contagiados, de los 43.000 pacientes que estaban contagiados, 40.000 los atendió primaria en su casa, a través de viéndole sus síntomas físicos, sus síntomas psicológicos, gestionándole una baja, ese problema laboral, esa situación de angustia que le podía provocar cuando así lo necesitaban. Todo ello sin olvidarnos de seguir atendiendo a nuestros pacientes, los de nuestra consulta y los de las consultas de los compañeros que desafortunadamente enfermaron y que tuvimos que atender, y no porque la administración no quisiera, sino porque es que no teníamos de dónde encontrar a más compañeros que pudieran trabajar, nos tocaba tirar del carro. Lo hicimos como pudimos, muchas veces de manera telefónica, otras muchas presencial, filtrado por esa telefónica para evitar desplazamiento a los centros sanitarios y evitar que se hubiera un mayor contagio, realizando visitas a domicilio que jamás han dejado de hacerse, incluso en los momentos en los que las tasas de contagio podían ser muy difíciles para nuestra propia seguridad. Nos hemos ocupado de las medicalizaciones de las residencias cuando era necesario. Se ha realizado el seguimiento de los escolares gracias, y desde aquí quiero romper una lanza por ella, a las enfermeras escolares y a los pediatras, y sin olvidarnos de todo el esfuerzo que se ha hecho con la vacunación para el COVID. Hemos atendido patología aguda y crónica, con falta de medios y profesionales, como he dicho. Los profesionales han estado doblando turnos y guardias, por lo que es algo que quiero agradecerle públicamente desde aquí, ese esfuerzo y ese empuje que han tenido para poder atender a los pacientes como se merecían, poder darles esa humanización que precisaban. En cuanto a cómo hemos vivido la percepción del dolor, pues hemos podido constatar que se ha producido un aumento que está directamente influenciado por el miedo que tenían los pacientes a ese contagio y a su peor desenlace, a la muerte, así como al aislamiento social, a la inseguridad laboral, a la incertidumbre sobre el futuro, la tristeza y el estrés mantenido que han estado sufriendo. Y cómo influye todo esto directamente en la esfera física, psíquica, espiritual y social que hemos venido hablando del dolor. A todo ello le sumamos, como ha dicho Ignacio, que muchos o la mayoría de esos pacientes son pacientes de edad avanzada. El dolor no ha dejado de ser el principal motivo de consulta en atención primaria. La mayoría de los pacientes además han seguido con el dolor en su domicilio, incluso han tenido episodios más frecuentes e interferencias muy graves en su vida diaria, sin tener fácil acceso a ese remedio por el colapso que estábamos sufriendo en atención primaria y por el cierre obligatorio que han tenido que sufrir las unidades del dolor, porque los anestesistas se tenían que trasladar a atender a los pacientes hospitalizados por COVID que estaban graves. Pero el problema es que con el coronavirus no han desaparecido los dolores crónicos. Al contrario, la propia enfermedad COVID cursa con dolores intensos y que además en ocasiones pueden quedar como síntomas persistentes. Vamos a tener ese paciente crónico nuevo que antes no teníamos. Después de 2 años de muchísimos cambios, que a pesar del gran esfuerzo que se ha venido realizando, ahora es cuando tenemos que abordar ese tratamiento del dolor con más intensidad, con un modelo centrado en la persona, con una mejor prevención del dolor crónico, un acercamiento multidisciplinar, una mejor coordinación entre profesionales, que no quiere decir que no la hayamos tenido buena, sino que cualquier cosa es mejorable, y un conocimiento más profundo de lo que estamos tratando. Para ese conocimiento, durante estos 2 años y de la mano del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor, se han hecho varios cursos de expertos en dolor en atención primaria a través de la UCA. Esos cursos han tenido rotaciones en las unidades del dolor de estos expertos, de estos referentes que han ido a formarse en esas prácticas para poder conocerlas mejor y saber cómo se hacían.
así como el curso de atención integral a las personas con dolor crónico que ha realizado esta casa y que ha servido para formar en el dolor tanto a médicos como fisioterapeutas, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos, toda la esfera de la atención primaria, toda la esfera de la atención holística a ese paciente. Se ha creado la figura del referente del dolor en primaria, que va a tener la herramienta que va a presentar Ignacio, el EPAIDOL, que ayudará al seguimiento, tratamiento y derivación de primaria a las unidades del dolor, que era una de las grandes necesidades de atención primaria que gracias a este plan andaluz estamos empezando a conseguir. Ahora mismo hemos recuperado una presencialidad en las consultas, pero no podemos olvidar que la situación que tenemos de partida no es buena, ni del sistema sanitario ni de nuestros pacientes. La pandemia nos ha obligado en todos los niveles a centrarnos en los pacientes afectados por el COVID-19. Se han aplazado las pruebas complementarias, las pruebas diagnósticas para esos pacientes con dolor. Aunque se está retomando esa actividad, tenemos un gran retraso, con lo cual todo eso se traduce además en un retraso de ese diagnóstico y del tratamiento etiológico del dolor. Y un aumento en la lista de espera de las unidades de dolor. Entre las muchas consecuencias que ha traído la pandemia aparecen varios retos asistenciales, como nos ha dicho Consuelo. Yo destaco, y no me cansaré nunca de hacerlo, en la necesidad de reforzar la primaria, como reivindicamos hace mucho tiempo, dotándola de todos los recursos necesarios para asegurar la recuperación de la gran calidad asistencial que caracteriza nuestro sistema sanitario y que, como ha dicho Consuelo, en la mayor parte de los casos viene dada por sus profesionales, no por los recursos con los que cuentan. Tanto con inversión en el campo en la digitalización, porque se ha evidenciado que la consulta telefónica, las teleconsultas vienen a apoyar y a complementar a la consulta presencial, no a sustituirla, pero sí a apoyarla. En definitiva, coordinar a todos los profesionales que estamos implicados en el tratamiento del dolor y poder conseguir que estos pacientes tengan una mejor calidad de vida. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias a todos y buenos días a los presenciales y a los virtuales. Bueno, si ya se había dicho todo, ¿no? Y ya lo habíais dicho todo. Bien, la ventaja de ser el último en llegar a incorporarnos al Plan Andaluz del Dolor es que puedo hablar de las expectativas que tenemos nosotros en nuestra colaboración con ustedes. Quiero saludar en primer lugar a mis compañeras de mesa, doña Consuelo Rodríguez y a doña Beatriz Martínez. De verdad que es un orgullo acompañar en este encuentro. Y, como no, a don Ignacio Velázquez, coordinador del Plan Andaluz de Atención a las Personas con Dolor. A ti te estoy especialmente agradecido por tu apuesta decidida por la farmacia comunitaria en la incorporación a la sociedad de la nueva definición del dolor y del nuevo abordaje de la enfermedad. Hoy represento aquí a 2.000 farmacéuticos únicamente en la provincia de Granada, 9.500 en Andalucía, todos dispuestos a colaborar en la implantación de dichas mejoras. Bueno, en el objetivo común de la mejora del estado de salud de las personas con dolor, todos somos conscientes de que este pasa por dos logros fundamentales. Potenciar nuestros conocimientos y habilidades para atenderlas de manera integral. E incrementar la coordinación entre nosotros, entre todos los profesionales sanitarios que los atienden o pueden atender. Ambas necesitan de la formación y el desarrollo de herramientas concretas que fomenten la comunicación y confianza mutua, tanto farmacéutico-paciente como entre el resto de los profesionales sanitarios. En el Colegio de Granada somos conscientes desde hace tiempo de esa necesidad. De ahí el enorme esfuerzo y recursos dedicados a nuestra unidad de formación. Una unidad de formación que fue la primera en recibir el reconocimiento de la AXA como acreditación sanitaria. Somos conscientes además de que algunas de nuestras virtudes, como son la amplia distribución geográfica y la accesibilidad horaria,
se convierten en inconvenientes a la hora de acceder a la formación presencial, por lo que potenciamos la formación online. Queremos que los farmacéuticos que realizan nuestros cursos adquieran, en la mayor medida de lo posible, las habilidades necesarias para llevarla a cabo. Por lo que potenciamos la formación audiovisual y desarrollamos la herramienta del paciente virtual. Una herramienta realmente avanzada, en la cual el farmacéutico puede poner en práctica las habilidades y conocimientos necesarios, simulando los quehaceres de su actividad diaria, en el convencimiento de que esta formación continuada repercutirá en el beneficio del paciente. Bien, en el tema concreto que nos ocupa hemos desarrollado el curso Atención farmacéutica en dolor crónico. En él pretendemos, como he señalado, avanzar en la humanización del trato a la persona con dolor desde la farmacia. Así, al detallado e imprescindible conocimiento tanto del arsenal terapéutico farmacológico como de su estrategia de tratamiento y manejo en las principales actividades diarias, como son la dispensación, la indicación y el seguimiento, hemos añadido testimonio de pacientes expertos que nos muestran la realidad de vivir con dolor y las limitaciones que ello conlleva. Apartados específicos para mejorar nuestra estrategia de comunicación. Y el conocimiento de tratamientos no farmacológicos, como la fisioterapia y las posibilidades de mejora que ello conlleva. Para conseguir este conocimiento, incorporamos a nuestra formación al resto de profesionales, compañeros sanitarios, médicos, enfermeros y psicólogos. Partiendo, por supuesto, no de un deseo de injerencia, sino del deseo de mejorar nuestra función, para lo cual es fundamental que conozcamos su labor y posibilidades, y a la inversa, es necesario que conozcáis el enorme potencial de la farmacia más allá de la dispensación, siendo la participación en nuestra formación un excelente modo de fomentar el conocimiento y el reconocimiento de la farmacia. Esperamos, como digo, que este conocimiento nos permita avanzar de manera coordinada en la humanización de la atención a las personas del dolor, aprovechando las posibilidades de la farmacia en todas las dimensiones de la misma. Somos un servicio enormemente accesible y podemos servir de enlace a tratamientos no farmacológicos. Tenemos, como decía Ignacio, un contacto continuado con el paciente. Es frecuente que entre las citas médicas pasen 3 o 6 meses y que en ese periodo de tiempo el paciente haya acudido, cuando menos, de manera mensual a nuestra farmacia. Aprovechemos esta frecuencia para reforzar mensajes. Aprovechemos esta frecuencia para recabar datos que resulten de interés. Un ejemplo es la encuesta que hemos realizado sobre el COVID persistente en la farmacia. Debemos, como decíamos, fomentar la adherencia del paciente al tratamiento, especialmente al farmacológico, ayudando a superar las dificultades como las que pueden aparecer en el tratamiento con opioides, reforzando el mensaje médico y solucionando, en la manera de lo posible, los efectos secundarios que puedan aparecer y que puedan suponer un hándicap para la misma. Estamos preparados, y si no estamos, lo estaremos para incorporarnos a cualquier equipo multidisciplinar. Este punto me resulta de especial interés. Solamente la salud de nuestros pacientes nos motiva más que sentirnos integrantes de un equipo. Y tenemos una enorme capacidad para llegar a la sociedad, para difundir mensajes comunes que puedan ayudar a concienciar a la misma contra el estigma e incomprensión que provoca vivir con dolor. Por favor, aprovechemos la fuerza de la unión. Me resulta incluso triste ver algunas campañas lanzadas en paralelo, con el mismo mensaje pero distinta imagen. Coordinémonos. Por último, resaltar que somos básicos para el correcto funcionamiento del sistema sanitario. Sabemos, y más después de la pandemia sobrevenida,
que no es de recibo incrementar la carga de atención primaria con consultas que pueden resultar prescindibles. Por otra parte, una formación compartida sobre los signos de alerta que pueden delatar un dolor neuropático o una potencial cronificación mejorará considerablemente el uso de los recursos. La elaboración de unos criterios de indicación y derivación conjunta desde la farmacia a atención primaria, con la intención de ser aplicado de manera protocolizada por el mayor número de farmacias posibles, supone sin duda un paso en la dirección correcta. Señalar por último la necesidad de mejora en la herramienta de comunicación entre farmacia y primaria. La única herramienta que tenemos hoy día es la anulación cautelar en receta 21. Herramienta francamente mejorable. Desde aquí pido que se desarrolle esas vías de comunicación. La farmacia, particularmente la andaluza, está preparada para adaptarse a cualquier tipo de exigencia que se nos presente. Y por mi parte, nada más. Agradecer de nuevo la invitación. Muchas gracias, Paco. Don José Luis, tenemos algunos minutos más para preguntas. Hemos empezado un poquito más tarde, ¿no? Hasta las 11, por eso había empezado. Bueno, pues, Consuelo, me gustaría hacer una pregunta para cada uno, ¿no? Hemos visto que después del COVID nos hemos encontrado con 3 tipos de pacientes, ¿no? El paciente que no tenía dolor crónico no oncológico y que aparece con dolor después de haber pasado la infección por COVID, el paciente con dolor crónico no oncológico que pasa COVID y se agrava, y el paciente con dolor crónico no oncológico que no ha pasado COVID, pero sencillamente por el confinamiento empeora, ¿no? Vamos a referirnos al primer paciente, es decir, al paciente que ha pasado COVID, que no era antes tributario de unidad del dolor. ¿Os habéis encontrado en vuestra unidad del dolor este tipo de dolor aberrante, difícil de tratar, a veces con dolor neuropático, mialgias, incluso pacientes de larga estancia en UCI con problemas de funcionalidad y demás? Pues tendría que decirte que no. Eso me preocupa porque significaría que del porcentaje de pacientes que hemos tenido en Poniente hospitalizados, que me consta que han tenido pues, un tratamiento de fisioterapia muy precoz desde el principio, y felicitar al servicio de fisioterapia de mi hospital porque me preocupa, porque de esos pacientes alguno debería haber llegado ya a la unidad derivado de algún otro servicio. Si no ha llegado es porque o el paciente todavía no se ha diagnosticado o está en el proceso, como he dicho, en tránsito. Y eso puede ser un problema, porque sabemos que cuanto antes se inicien determinados tipos de tratamientos, pues vamos a prevenir sobre todo las complicaciones posteriores. Si hay que hacer alguna técnica, algún bloqueo o colocar algún tipo de medicación, habría que hacerlo cuanto antes. Y tengo que decir que no. O sea, que están en tránsito, vamos, ¿no? Sí, yo creo que todavía a veces los pacientes que han pasado una infección COVID tienen patologías más preocupantes que el dolor y estará en fase de tratamiento, de terapia, pero vamos, yo estoy seguro que terminarán siendo tributarias de tratamiento en las unidades del dolor. Quería decir otra cosa. Bueno, que pensaba que me iba a hacer preguntas sobre el resto de pacientes, que he prestado tantísima atención a lo que sí que... Lo que quería decir es que de ese tipo de pacientes no hemos tenido, pero sí que cuando empezamos a abrir las puertas y a tratar a los pacientes con dolor crónico, que eran pacientes habituales, lo que hemos visto es que son pacientes en los que la escala EVA del dolor se ha disparado, pacientes que han tenido dificultades para acceder, o por lo que hemos dicho, por la dificultad que hemos tenido pues para renovar prescripciones, hacer muchos de ellos han tenido que conseguir la medicación a través de su farmacia, pues por colaboración, y pacientes en los que si hacemos una foto de cómo estaban los pacientes en 2019 y la hiciéramos en 2020, pues decir que ha aumentado. O sea, hemos empeorado.
en ese tipo de pacientes. Entonces, pues tenemos un reto doble. O sea, los objetivos que tú marcaste aquí en 2019, pues multiplícalo un poquito por un 25% más. Ya sabes que me gusta extender. De hecho, no, eso es cierto. Es decir, yo creo que el tema de esta jornada, que es el dolor post-COVID, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es con mayor número de pacientes, vamos, en resumen, que es lo que nos estamos y quizás con una nueva patología que aún está por ver. Pero precisamente en esta época, en estos momentos de aumento de la morbilidad en el dolor, resulta que bueno, se ha iniciado una campaña a caballo entre determinadas decisiones ministeriales y determinada información periodística, digamos, concitando cierto temor al uso de determinados fármacos, vamos, en concreto, no voy a andar por la rama, los opioides en general, los fentanilo en particular y los opioides en general. Esta campaña, estas decisiones del Ministerio han terminado influyendo a la hora de la prescripción de opioides en primaria, aunque sea de una manera subjetiva, es decir, si no ha habido decisiones coercitivas, sí cierto temor a la hora de la prescripción, se ha notado esa disminución o esa posible disminución en la prescripción de opioides. Más que disminución en la prescripción, se ha notado la mano en la garganta. Se ha notado, es verdad, pacientes que necesitaban la renovación de una prescripción y que precisaban de un visado que no se les renovaba, pacientes que llevaban años tomando una medicación y que se les daba vuelta indicándole que no se les podía renovar, cuando no era así, cuando la indicación del Ministerio no es esa, dice que ya lo venía tomando, lo puede seguir tomando, como tú sabes, pero se difundió la noticia de que no se les podía renovar, hubo que insistir en que esos pacientes sí podían ser renovados, pero claro, el único que hemos visto que se ha visto más restringido ha sido este, y es simplemente por eso. En el resto, la herramienta que has dicho de Diraya facilita, te da más herramientas para tener más seguridad a la hora de prescribirlo y sentirte más tranquilo si tenías ciertas dudas en cuál de ellos poner o cuál no. Y si necesitas una ayuda de otro nivel en un paciente que tenga una patología asociada o tal. Pero no porque no nos sintamos seguros a la hora de manejar esa medicación, sino pues porque la administración está apretando para que no se ponga. ¿Y no te resulta paradójico que precisamente en una situación de mayor patología, Totalmente, de mayor cantidad de pacientes, decepcionen parte de esa herramienta que tienes para tratar el dolor, ¿no? Es absurdo, es completamente absurdo. Es como si te dijeran, mira, hay una guerra, tú que vienes de donde vienes, hay una guerra, soy la infantería, pero toma, aquí tienes tu cría china. Sí, así está siendo. Sí, vamos a ver, efectivamente, nos han llegado... Micrófono. Sí, perdón. Nos han llegado quejas, tanto al plan como a la Sociedad Andaluza del Dolor, de determinadas unidades del dolor, incluso médicos de primaria, de que estaban teniendo problemas con la renovación de los fentanilos prescritos antes del 1 de julio. De tal manera que hay determinados inspectores o determinadas inspecciones que han tomado la guerra por su cuenta y saltándose lo que en realidad era ya el espíritu bastante cicatero, ¿no?, del Ministerio a la hora de la prescripción de fentanilo, también estaban quitando los fentanilos prescritos antes. Bueno, desde la Sociedad Andaluza del Dolor lo que vamos a hacer es mandar un comunicado a todos los socios para unificar criterios y que todos sepamos a qué atenernos a la hora de prescribir, que efectivamente todos los tratamientos puestos antes del 1 de julio se pueden seguir prescribiendo sin ningún inconveniente. Lo que sí es cierto es que después del 1 de julio, aunque hagamos el visado, no sirve para nada, porque si es paciente con dolor no oncológico, está total y absolutamente proscrito los fentanilos. Yo creo que, pero bueno, habrá que hacerlo y habrá que insistir en ello. Paco, a mí bienvenido al mundo, al apasionante mundo del dolor, y yo al contrario. Yo te agradezco, os agradezco al Colegio Farmacéutico de Granada vuestra decidida incorporación a este mundo. Os agradezco que hayáis puesto las instalaciones del colegio, sensacionales instalaciones del colegio,
al Plan Andaluz del Dolor y nos permitáis hacer este curso que hemos iniciado y que lo veremos en breve. Yo decía, ¿no?, que efectivamente que mientras que el paciente ve a muchos médicos, tiene su farmacéutico, generalmente suele ser el mismo. O sea, que soy el punto en común de la rotación de los pacientes y de la adherencia al tratamiento. Pero me preocupa una cosa que todavía desde el plan tenemos que perfeccionarlo, y es la comunicación que podéis tener de vosotros con primaria. Es decir, si vosotros detectáis una falta de adherencia al tratamiento o un abuso o un uso aberrante de determinados fármacos, que lo vais a ver antes, como has dicho, antes que primaria y por supuesto antes que las unidades del dolor, porque la rotación en farmacia es mucho más frecuente que la nuestra. ¿Qué mecanismo, qué medio, qué camino de comunicación tenéis con primaria para comunicar esa conducta extraña a la hora de utilización de un determinado fármaco? Bien, vamos a ver. Nosotros sabemos que las puertas vuestras están siempre abiertas, eso es así, pero también sabemos que el tiempo es limitado. Comentaba antes que la única herramienta de la que disponemos es la anulación cautelar de receta 21. Eso es un cajón desastre. Primero, tiene fallos que nosotros no detectamos. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos una anulación para cada medicamento. Entonces, cuando hacemos una anulación, creemos que vosotros sabéis qué medicamento hemos anulado y resulta que esa información no llega. Solo llega el mensaje, que es paradójico, si ya lo teníamos clasificado. Entonces, también se puede clasificar el motivo de la anulación, que tú recibas pues clasificado directamente en anulaciones por duplicidad en el tratamiento, anulaciones por error de posología, anulaciones por posibles efectos adversos, anulaciones por falta de adherencia. Eso solo por poner un ejemplo. Y que tú ya sepas el cribado, no que por cada anulación tienes que abrir, tienes que leer el motivo, tienes que volver a tal. Entonces, todo eso se puede mejorar, todo eso se puede trabajar y es de una manera muy fácil porque el canal de comunicación ya está ahí, solo hay que mejorarlo y que trabajarlo un poco. ¿Pero tú consideras que la receta 21 es, digamos, tiene imperfecciones? Muchas. Vamos a ver, fue un enorme logro, pero fue un enorme logro hace ya un tiempo. O sea, el hecho de cómo nosotros recibimos la información de los tratamientos, de las renovaciones que hacéis, del tal, está bastante desordenado, Sí. Tiene poca información, se puede hacer de una manera mucho más visual y organizada, por poner un ejemplo, y luego la herramienta de comunicación, la bidireccionalidad, vuestros mensajes hacia nosotros, el quiero saber esto en concreto, atiéndeme a esto de este paciente, se puede hacer llegar y podemos devolveros, hacer ese feedback. Todo esto está infrautilizado, pero bueno, que fue un buen logro y que es un buen principio. Consuelo, has comentado que cerrasteis la unidad del dolor, pues porque lógicamente todos los anestesiólogos fuisteis a reanimación y a unidad de cuidados intensivos. Pero durante la pandemia hemos empezado a manejar las llamadas telefónicas. Yo creo que hasta ahora eran inéditas en el mundo del dolor. Bueno, nosotros que nos volvemos un poco en el mundo rural, la verdad que el paciente que está controlado y que está bien y que está mejor y que está siguiendo su tratamiento, hacerle venir desde La Peza hasta Guadix o desde cualquier pueblo elegido es duro, ¿no? Y yo creo que ha venido a ayudar. Incluso ha venido, yo creo que a quedarse, ¿no? Pero ¿qué porcentaje estimas tú que vamos a tener visitas presenciales y visitas telefónicas en la unidad del dolor a partir de ahora, ¿no? A partir, digamos, de la normalidad? Bueno, como he dicho, creo que lo ideal sería hacer consultas mixtas. Nosotros, por ejemplo, la enfermera trabajaba o tenía muy desarrollado el procedimiento vía telefónica, porque después de muchos de los tratamientos que hacíamos, digamos que ella era la profesional que tenía más habilidad en hablar con los pacientes, con los familiares, por ejemplo, en el seguimiento de los oncológicos, los paliativos. Eso lo hemos hecho así, con lo cual, digamos que
la consulta de enfermería específica, pues casi el 90% del trabajo lo realiza vía telefónica, el 10% pues lo hace a lo mejor de forma, digo, como autonomía, ya que ha hablado del experto en dolor específico, digamos que si hay un sitio donde la enfermera tiene autonomía, yo siempre lo he dicho, porque hacen muchas cosas. Entonces, la recarga de bombas no se puede hacer pues vía tal, o poner parches de casaicina tampoco, hacer otro tipo de técnicas, ¿vale? En el caso del objetivo sería, pues yo creo que hacer un 40-60, un 40% de consultas presenciales, pues porque muchos pacientes requieren a lo largo de todo el proceso el contacto, que eso no se puede hacer vía telefónica. Y muchos pacientes necesitan pues que les toque o que les vea o que les... Entonces, para la primera visita es fundamental, pues para hacer una exploración física, una anamnesis, un primer contacto, pero sí que el 60% sobre todo de revisiones, de ajuste de tratamiento, y lo ideal sería pues que los pacientes que vengan a una unidad del dolor de tercer nivel vinieran presencialmente a hacerse tratamientos que no se pueden hacer en otro sitio. Entonces, lo que tú has dicho, la incorporación de otros profesionales que pueden ayudar en la realización de técnicas, por ejemplo, y bueno, pues sobre todo también formar a otros especialistas. Por supuesto, en primaria ya se está haciendo eso, pero es que existen muchas otras especialidades que yo creo que tienen un área de mejora bastante amplia, que se encuentra, pues voy a decir, no sé si hay traumatólogos aquí presentes o en el o online, pero bueno, pues me atrevo, ¿no?, a decir pues que hay otros profesionales. Entonces, por centrarme, pues yo creo que un 40-60, no sé. Bien. Bea, vamos, en tu intervención una cosa que has dicho me preocupa. Me preocupa. Uno de los territorios donde queremos empezar el pilotaje de la derivación es precisamente Almería, ¿no? Has hablado de las carencias de primaria, larga data, tradicionales, ¿no?, que actualmente se ve aún aumentada esa carencia como consecuencia de la mayor número de patologías. ¿Tú crees que va a haber dificultad en que ese referente del dolor en los centros de salud pueda efectivamente capitalizar todas las derivaciones que sus compañeros le hagan y comunicarse directamente con primaria, es decir, con unidad del dolor? ¿Vamos a ser capaces de llevar adelante este pilotaje sin sobrecargar en exceso a primaria, que es uno de los temores que yo tenía? A mis compañeros de la unidad del dolor, cuando tuvimos esta idea de la derivación, me decían el peligro que existía en sobrecargar las unidades del dolor. Y yo lo pensaba al contrario, es decir, el peligro no está en la unidad del dolor, el peligro está en primaria, en sobrecargar demasiado a primaria, que es lo que a mí me da miedo a la hora de iniciarlo. Pero vamos, ya te digo que mi intención es iniciarlo en muy breve, pero sí me gustaría conocer tu opinión como primaria y como responsable de gestión. ¿Realmente quieres conocer mi opinión? A ver, las carencias son de larga data, no las podemos contar. A esas carencias de larga data de personal, de medios, de económicos, físicos y tal, súmale ahora la que se nos viene encima, la cantidad de médicos que se nos jubilan. Se nos jubila una gran cantidad y no tenemos relevo generacional para ello. Con lo cual el problema es doble. Tenemos un problema de falta de personal que lo va a asistir y un tapón de 2 años que hay que sacar. Que si vamos a ser capaces, mira, primaria es un chicle. No, es verdad, primaria siempre ha sido el chicle, primaria siempre que algo, que una unidad, que un hospital, venga, vamos a intentar apoyarnos en primaria porque primaria tiene la capacidad de atender eso. Venga, vamos a darle a primaria el control de la insuficiencia cardíaca, vamos a darle primaria el control de la diabetes, vamos a darle a primaria el control de las bajas laborales, vamos a darle a primaria y el chicle lo vamos estirando. Y si tú te acuerdas, yo esto vengo contándolo desde la primera reunión que tuvimos en Sevilla con todos los partidos políticos, en los que yo decía, si nosotros podemos, si primaria puede, pero dame
que el chicle llega un momento que no estira, que no puede más, que podemos, que tenemos la capacidad, que tenemos los conocimientos, que tenemos las ganas, pero necesitamos una cantidad de personal. ¿Que se va a sobrecargar? Mira, la figura del referente se estaba haciendo de forma beta, digamos, ¿no? Siempre había alguien en un punto que sabía más de eso. Sí, no tenía el cargo puesto, no tenía la etiquetita, pero lo estaba haciendo. Esa persona a la que los compañeros le preguntaban, le decían cómo puedo avanzar, qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar. Y esa persona era la que tenía más contacto con el servicio de anestesia y siempre hemos funcionado, y la verdad es que no, ahí puedo romper una lanza por mi hospital, siempre hemos funcionado a través telefónicamente y hemos solucionado esos problemas. Con lo cual yo creo que esto va a funcionar. Va a funcionar por las ganas que le tenemos, por la base que le tenemos y porque ya te digo que a ganas y a luchadores no nos gana nadie. Lo que necesitamos es que nos ayuden. Me tranquiliza. Prepárate. Me tranquiliza. Paco, una cosa. Estamos ahora con esta obsesión de los fentanilos, adicción y demás. En tu experiencia personal, en tu hábitat de trabajo, ¿has conseguido o has detectado alguna vez un uso aberrante, un exceso en el consumo de opioides, en concreto de los fentanilos de liberación rápida? ¿Lo has podido detectar? Bueno, ¿puedo contestar de manera rápida? Sí. Nunca. No es verdad, ya tengo una experiencia. ¿Cuántos años llevas en farmacia? Bueno, también hay que decirlo, sí. 20 años. Llevo 20 años en la farmacia comunitaria. Es una buena experiencia. Ya es una buena experiencia, ya vamos acumulando experiencia y años. Y la verdad, el uso de los fentanilos, el uso de los opioides, hemos notado que se ha incrementado algo. Sí, hemos notado que se ha facilitado muchísimo los trámites burocráticos con el vale electrónico de estupefacientes, pero no hemos notado problemas a nivel de adicción y de uso aberrante. Yo los pacientes que tengo, y algunos con bastante tiempo de uso de esos opioides, están muy controlados. Muy controlados. Muy bien, nos queda poco tiempo, pues 2-3 minutos. A mí me gustaría dar al auditorio una oportunidad de preguntar lo que se les ocurra, si hay alguna pregunta al respecto. Auditorio. Sí. José Luis, ¿podemos abrir también el auditorio virtual? Si hay preguntas, o es más difícil, ¿no? No. Eso es lo que yo pensaba. Yo tengo una pregunta. Con respecto precisamente al fentanilo de uso no transdérmico y la exclusión en la indicación. Aquellos pacientes que ya lo tenían prescrito antes del 1 de julio, ¿se va a renovar sine die o hay algún plan para cortar alguna fecha específica? No, hombre, no hay fecha preclusiva para dejar de prescribirlo. Va a ir en función de la evolución del paciente. Los fentanilos, como todos los opioides, no son para toda la vida. Son hasta que se consiga modular y que se consiga controlar el dolor del paciente, ¿no? Y generalmente en un periodo de 6 meses se suele ir reduciendo el fentanilo. Pero hay una cosa que no entiendo, es decir, cuando se decide que los fentanilos de liberación rápida sean únicamente para los pacientes oncológicos, es porque se supone que el paciente oncológico va a fallecer en un periodo corto de tiempo y no va a dar lugar a la adicción. Pero hoy en día tenemos supervivencia de pacientes oncológicos de 20 años, incluso más que pacientes con dolor crónico no oncológico. Por tanto, esa razón de reservar los fentanilos para pacientes oncológicos sencillamente porque consideramos que el paciente va a fallecer antes y no se va a hacer adictivo, se está cayendo por su propio peso a la hora de la larga supervivencia de los pacientes oncológicos. Yo creo que el cuidado en la prescripción de fentanilos se tiene que hacer tanto en pacientes oncológicos como en pacientes no oncológicos. La potencialidad de adicción es tanto en un paciente oncológico como en un paciente no oncológico. Y por tanto son fármacos que se deben someter a estricta vigilancia por parte del prescriptor. Yo siempre digo que la mano que prescribe un opioide es responsable
del seguimiento de ese paciente. Si tú no puedes seguir en paciente ni lo puedes controlar, no prescribas, no ya un fentanilo, sino ningún opioide. Los opioides no son para toda la vida y los opioides se deben prescribir siempre en tratamiento multimodal, que es la mejor forma de asegurarte que ese paciente va a mejorar. Vale, y otra pregunta. Desde la farmacia, cuando detectamos que un fin de tratamiento está cercano o una renovación habitual que está cercana a un tratamiento que lo han puesto a largo tiempo, pero que han prescrito, vemos que a un paciente con un fentanilo no transdérmico, no oncológico, que se le acaba el tratamiento a lo mejor en 2 o 3 semanas, ¿qué recomendación debemos de hacerle? Sabiendo que está viendo esta limitación con respecto a los visados y demás, ¿qué deberíamos transmitirle a esta persona? Eso te lo dejo a ti. A ver, eso es simplemente que se ponga en contacto con el médico de cabecera, que será el que lo revisará, regulará y verá la necesidad de continuar el tratamiento, modificarlo o suspenderlo. Si estáis viendo que se acaba, decirle que se ponga en contacto con nosotros a través de las medidas que tenemos. Tenemos nuestra consulta telefónica, tenemos la consulta administrativa de renovación de recetas, tenemos la consulta presencial. Simplemente que se ponga en contacto con su médico de cabecera, que será el que le va a indicar si ese tratamiento tiene que finalizar o debe persistir en el tiempo. Muy bien, muchas gracias. A ti. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos en tiempo y hora. A José Luis, muy agradecido por permitirnos esta mesa que, como verás, pues ha dado bastantes soluciones y dudas, que también es conveniente. La duda es necesaria para siempre tomar decisiones y tomar postura. Mi agradecimiento a todos los presentes en la sala y a todos los que nos están siguiendo por streaming y a vuestra disposición, y reitero mi agradecimiento y mi felicitación a la escuela por mantener estos cursos tan necesarios para el tratamiento del dolor. Muchísimas gracias. Continuamos con una pausa saludable de 30 minutos. Los esperamos a todos a las 11:30 puntuales. Gracias.